Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de qué lugar sean. Nuevamente bienvenidos a este primer encuentro de la sexta corte en certificación de la psicología de la alimentación. Somos en este momento 75 participantes que vamos a estar abordando los temas referidos al módulo 1 y al módulo 2 de este encuentro. Así que como siempre los invito, si quieren ir presentándose, contándonos de qué lugares son, qué horario es en su país. Yo soy de Argentina, acá al igual que en Chile son las 20 horas. La profesora Paola recién estaba comentando que es un poco más temprano, ¿no, Paola? Y en Colombia son las 6 de la tarde, 6:06. Bien, bueno, tenemos Chile, Uruguay también 20 horas. Bienvenida Adriana, bienvenida Macarena. Si nos quieren ir contando ahí por el chat, México 18 horas. Igual que acá. Igual que en Colombia. Panamá también las 6 de la tarde. Bienvenida Constanza, Sofía. Claro, Ciudad de México. Ecuador también las 18. Paraguay las 19. Bolivia 19 también, horas 7:06. Perú, bienvenido Daira. Lilian desde Chile. Talía desde Perú. Bueno, un placer recibirlos en este encuentro. Bueno, y vamos a contamos con el placer de tener a los docentes, Paola Sabogal, María Belén Urtubey, el profesor Víctor Sepúlveda, y también sé que está la profesora Sara Parra, que va a estar presente, pero bueno, está con un inconveniente de salud, así que va a estar con la cámara apagada, pero cualquier consulta que le quieran hacer, ella va a estar atenta al chat y a responder las inquietudes. Así que los invito a ver a quién quiere comenzar haciendo algún comentario, contando alguna experiencia que haya transitado durante estas primeras clases de esta certificación. Y tienen, bueno, ahí a todos los estudiantes, a todos los docentes a disposición para ustedes, así que bueno, los invito a que los aprovechen. Estoy dándole acceso, que hay nuevos compañeros en sala de espera. Bueno, a ver quién se anima. Siempre cuesta un poquito romper el hielo. Bueno, mientras tanto, queridos profesores, no sé si alguno quiere contar alguna experiencia, alguna consulta que hayan recibido a través del foro. Hola, ¿cómo están? Hola, Pau, hola, Víctor, los había saludado antes, pero ya ahora sí me conecto, y estaba trabajando un poco, terminando ya de consulta. Pero bueno, primero les quería dar la bienvenida a todos, a las 83 personas que están conectadas, qué rico que nos estén acompañando, y creo que a lo mejor hablarles un poco de cómo fue el proceso de creación de esta certificación de psicología de la alimentación, que como sabemos están recién empezando, y la idea es un poco también motivarlos a las próximas clases, porque la verdad es que se viene buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que la primera clase parte de la PAO, justamente con la bienvenida y la introducción a la psicología de la alimentación, y la verdad, Pao, yo hace poquito revisé tu clase, netamente, ¿te acuerdas que íbamos a hacer un live? Ya, la revisé y la verdad es que me encantó. Ay, es que es tan seca la Pao, creo que es una colega tan buena, así que me encantó cómo diste el enfoque de cómo vemos hoy en día al paciente desde una manera más integral. Y a lo mejor tú, Pau, empezar hablando un poquito ahora de eso, de cómo se te ocurrió el comenzar a hacer esta clase. Súper, qué bonito, de verdad. Bueno, para los que están en Colombia hay otro léxico. Seca me habían dicho que es como tesa acá, como pila, como buena, no sé, algo así, ¿no? Eso, mira que es muy chileno. Ay, sí, yo siempre ocupo mucho movimiento, no Sí. sé completamente, pero es como pero muy buena. Okay. Eso es como... Gracias, María Belén, de verdad que
es muy bonito que si hay algo que tenemos que compartir del proceso de creación de la certificación, es que creo que hay mucha admiración entre los docentes que trabajamos acá. Todos estamos como muy conectados con el enfoque y cuando nos reunimos la primera vez para dar las perspectivas, creo que teníamos muchísimo en común y fue un poco lo que quise reunir en la primera clase, la idea de empezar la introducción de psicología de la alimentación fue mostrar principalmente los diferentes enfoques de la psicología y cómo cada uno nos da un pedacito de lo humano desde una perspectiva diferente y también presentar cómo esos diferentes enfoques nos permiten empezar a integrar ese ser humano que a veces tenemos como tan perdido, por lo menos los que nos formamos en nutrición, en áreas que no tienen mucho que ver con la psicología, pero que empezamos a encontrar elementos alrededor de eso. Esa transición, digamos que ha habido un poco de los enfoques del paciente, pasa mucho de cuestionarse las relaciones de poder, de cómo empezamos en enfoques directivos, que eran los tradicionales, en que yo soy experto, estoy distante y le digo al otro qué debe hacer con su vida porque yo soy el que sabe. Pasamos luego a unos enfoques que eran un poco más negociados, que creo que es donde se mueve la mayoría de la literatura hoy en día, y es un poco esta idea de construimos de manera coordinada, pero definitivamente yo soy el que empieza a darle pautas al paciente y él va e implementa. Y en los últimos enfoques que estamos ahorita y que es la propuesta actual, es el enfoque sobre todo de colaboración, en que nos movemos mucho más a reconocer esa experticia del otro, donde hay un trato más de igual a igual, se balancea ese diferencial de poder y reconocemos esa experticia que tiene el otro, ya no somos nosotros como desde la posición del experto, sino como expertos en un área, podemos ser expertos en nutrición, podemos ser expertos en psicología, pero el que tenemos enfrente es experto en su vida, en su cuerpo, en su alimentación y en su contexto, y es a partir de esas dos experticias que construimos en conjunto, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el giro que le queremos proponer también a cómo nos pensamos el abordaje hoy en día de la psicología de la alimentación. Bueno, qué interesante esto que plantean ambas, ¿no? Y qué bueno ver, ¿no?, que haya habido tanta coordinación entre ustedes y complementación. Aprovecho también la oportunidad para darle la bienvenida a la profesora Camila Soto, que también está presente, al igual que la profesora Sara Parra, pero van a estar con la cámara apagada, porque bueno, está teniendo problemas de conexión. Así que para los estudiantes, y si los docentes necesitan referirse, sepan que también están en el encuentro. Acá tenemos una pregunta o un comentario. Bueno, hay felicitaciones para todo el equipo docente. Mi consulta era con respecto a la clase 9 de la profesora Paola, en donde menciona la parte de las adicciones, que le pareció súper interesante. La cultura de las dietas también puede contribuir a crear estas compulsiones hacia la comida, que erróneamente se catalogan como adicciones. Clase 11, me dice Emily. No sé, Paola. Totalmente de acuerdo, Emily. Fíjate que una de las grandes cosas que se ha encontrado en los patrones de compulsión con la comida es que tienen como este fenómeno de intermitencia, ¿no? Es como en lo que más puntúan las escalas de adicción de Yale, cuando hacen la comparación, por ejemplo, de personas que tienen compulsión alimentaria, lo miden por la escala de adicción de Yale. Se ha encontrado que era un poco lo que decíamos en la clase, que las personas que se tratan por compulsiones alimentarias o trastorno por atracón puntúan más bajo en la escala de adicción de Yale. Y mucho de lo que se hace en los tratamientos es empezar a balancear esa intermitencia con la comida, es empezar a que la comida esté disponible todo el tiempo de manera sostenida. Digamos que los abordajes tradicionales que se hacía de la compulsión a la comida, estaba mucho esta idea de que había que encerrar la comida, ponerla bajo candado, ponerla bajo llave. De hecho, yo me acuerdo que hace unos 10, 15 años los abordajes de trastornos de la conducta alimentaria eran muy así, sobre todo de bulimia nerviosa. Y algo de lo que se ha empezado a hacer ahora es cómo logramos neutralizar los alimentos para que todos estén permitidos todo el tiempo. Y la idea de que estén permitidos todo el tiempo hace que la relación con la comida deje de ser tan restrictiva, que a la vez en la restricción siempre hay una idealización de fondo que ahí se crea, ¿no? Entonces, como que bajo esos polares neutralizo los alimentos y eso nos ayuda mucho a que la comida psíquicamente esté siempre disponible. Entonces, yo no necesito preocuparme ni tenerla como la compulsión de consumirla en un momento determinado. Entonces, es un inductor muy fuerte. De hecho, hoy lo que se trabaja es de alimentación intuitiva,
es como quitar toda esa satanización, porque de ahí la cultura de dieta, pues parte de lo que nos hace es generar una gran cantidad de compulsión alimentaria. Y qué bonito además que lo hayas analizado así, siento que fue clara la clase desde ese lugar, entonces me alegra mucho también. Claramente. Bueno, acá la profesora Camila, agradece y bueno, nos dice que también que está disponible ahí a través del chat porque bueno, tampoco tiene buen audio, así que cualquier cosa, la profesora Camila y la profesora Sara Parra están a disposición en el chat. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿O alguna otra intervención? Sí, Ximena, Sí, buenas noches. buenas noches, muchas gracias, Paulita. Mira, creo que la primera clase tiene que ser muy motivadora porque es como en psicología hacemos el efecto halo, ¿no? El efecto de la primera impresión. Y realmente ha sido como abrir una puerta desde la motivación porque ha sido muy amena la forma de hablar, de explicar, todo eso, ¿no? Así que muchas gracias, Paulita. Mi pregunta viene con el tema intuitivo. Mira, yo estoy trabajando con algunas pacientes. Yo soy psicóloga, tengo una especialidad en psicotraumatología. Entonces, lo que pasa es que estamos revisando historias de vida con bullying, con abusos sexuales y cosas que han dañado el cuerpo de la persona. Y desde esta línea del tema intuitivo, ¿cómo yo puedo trabajar? Porque hay un temor a engordar desde el temor, ¿no? Desde lo que me han dicho, desde me han dicho a mi cuerpo, he sido reforzando en la familia. ¿Cómo puedo trabajar desde el tema más intuitivo este tema, especialmente con las pacientes con anorexia, que tienen un perfeccionismo más alto y que de repente son mucho más cerradas en las ideas, ¿no? Y en el temor a engordar en ese sentido. Total. Qué bonita pregunta, Jimena, porque es una de las, digamos, de las líneas como que más tenemos que tener en cuenta, sobre todo para trabajar en trastornos de la conducta alimentaria, en que en últimas mucho de lo que pasa es que o hay traumas anteriores que se reflejan en la conducta con la comida o con el cuerpo o en la relación con el cuerpo, o hay traumas específicos que se dirigen con la comida tal cual. Mucho de lo que se hace es que en los 10 principios de alimentación intuitiva nosotros sí podemos empezar a trabajar mucho, como rechazar la mentalidad de dieta, rechazar el control sobre el cuerpo, empezar a encontrar el factor de placer, empezar a desafiar la policía de los alimentos, que es todo el proceso de neutralización con los alimentos. El único principio, digamos que los dos principios que no trabajamos directamente con personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria activo son el hambre y la saciedad, porque en última sí hay que hacer un plan mucho más estructurado en los inicios de un tratamiento de TCA y ya después empezar a moverlos. O sea, el objetivo sí sería llevar a señales de hambre y de saciedad, pero no es lo que inicialmente se trabaja. O sea, sí llevarlos desde un plan estructurado y en la medida en que los alimentos se neutralizan, se adquiere la flexibilidad, sí poder empezar a aplicar como escalas de hambre y saciedad y todo esto que nos ayude. Pero de entrada, incluso lo que recomienda Evelyn Tribol en su formación es al principio con TCA sí o sí hay que trabajar con planes estructurados e ir moviéndonos poco a poco a que haya más intuición en la medida en que también vayamos sanando el trauma fisiológico que tiene el cuerpo y el trauma psíquico que tiene alrededor de la alimentación y del cuerpo. Pero ten presente que la alimentación intuitiva tiene 10 principios y podemos igual trabajar con todos los demás para empezar a ir moviendo de alguna forma esa relación con la comida hacia un lugar un poco más neutro, más compasivo. Y algo bien importante es que también yo creo que no se habla mucho de esto, pero volviendo a la pregunta que me hacía María Belén de cómo nos pensamos también a la persona, es que empecemos también a recobrar esa experticia porque es una forma de hacer también un enfoque informado en trauma, ¿no? Este enfoque informado en trauma siempre considera cómo está el estado de la persona, cómo se está sintiendo. En un TCA para nosotros es clave también saber qué grado de autonomía le permite tener el TCA, porque podemos decir, la persona es experta en su vida, pero en el momento en que estás en un TCA no tienes la autonomía también para comer como quisieras. Entonces, como poder medir esos grados de autonomía y ayudarle a tener autonomía en la medida también que vaya avanzando el proceso, ¿no? No sé si eso te responde un poco la pregunta. Sí, muchas gracias, ¿no? Y A otro ti. tema era la importancia de trabajar con la familia. Justamente en la última charla que tuve con una psicóloga, me gustó algo mucho que decía que a veces hay perfiles de mamás, o sea, como un síndrome de Munchausen, que quieren ver a su hija enferma, ¿no? En ese tema, que la enferma, le dicen,
después de una recaída, ella comentó de que una mamá comentó, ay, ¿cómo fue eso posible que te tomaste un helado de coco y es el que más te engorda, digamos, ¿no? Entonces, puede haber mucha patología en la familia, mismo obesidad, hipotiroidismo o el mismo trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿cómo podemos ampliar ese enfoque al tema de la familia también, Paulita? Mm, Creo que también me gustaría mucho que me ayudara aquí Cami, que es nuestra psicóloga y que también nos ayuda un poco a entender, no sé, el síndrome de Munchausen, Es creo que. de Munchausen. Ok, Mauthausen, ajá, ok. es como Bueno, sí, el Cami tiene enfermar también algo que todo, aportar. Ok, ujú. porque yo trabajo con algunas herramientas de terapia basada en trauma, en familia, perdón, de terapia basada en familia, que también se aplican para trastornos de la conducta alimentaria, pero lo que yo suelo hacer es trabajar, digamos, con el sistema familiar desde la alimentación y de cómo contribuyen a esa relación con la alimentación. Entonces no me muevo mucho en la parte vincular porque creo que eso sí es importante que lo haga el psicoterapeuta porque ahí podemos mover cosas que como nutricionista me siento muy limitada, pero sí digamos que en la parte de alimentación también intervengo con que la familia nos ayude a crear un entorno seguro para la recuperación en la medida de lo posible. Y sí quisiera que Cami nos ayudara y nos apoyara también con esa parte que creo que es más vincular. Por lo que oigo de tu pregunta, no sé si va por, pero creería que de pronto Cami nos puede aportar un poquito más ahí. No, no sé, ¿se escucha? ¿Me escucho? Sí, 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 sí. ya, si se corta de repente solo internet, pero escribir me estaba haciendo demasiado, no pude. Entonces, una de las cosas que quería agregar claramente como a Pao, que es mucho más clara en explicar, yo quizás divago un poco más en cuando hablo, pero desde lo vincular, desde lo familiar, a mí en general cuando tengo pacientes que tienen TCA, en general es la madre a la que yo tengo que trabajar mucho más que al paciente en la misma terapia. Cuando lo cito, hago dependiendo del encuadre que tenga, porque no ha habido un encuadre que pueda generalizar. Al contrario, hay muchas madres que se vuelven resistentes al momento que uno nota que está intentando intervenir en el TCA, por ejemplo, en la anorexia, cuando se da cuenta que es la madre la que está generando esta sintomatología reactiva a la relación materna, que es un poco lo que se está tratando de explicar a través de las clases en la certificación. Vamos recién en el comienzo, ¿cierto? Pero podemos ver que el principal factor de relación que pueda haber ahí, necesitamos generar una terceridad donde el paciente abra un espacio de acción donde pueda salir de ese trastorno y nosotros seamos esa voz en un primer momento, donde podamos movilizar de alguna u otra manera a ese factor que está tan encima del paciente. Entonces, cuando se genera en la familia o podemos ir a educar directamente a la familia, hay veces que es mucho más fácil, se hace en conjunto también con otro profesional, ya sea el nutricionista, el nutriólogo o el médico que también detecta, el psiquiatra en mi caso es el más cercano que a mí me toca intervenir y que pide también ese tipo de sesiones, pero si bien uno nota que muchas veces la educación o las mismas terapias no logra movilizar, uno ya comienza a generar y a trabajar mucho más la independencia del paciente, cosa de que él sienta que ya puede ir desarrollando herramientas y que el sistema no lo agobie ni tampoco se lo coma tan rápido. Y cuando se lo coma es como que no lo deje sin ninguna capacidad de acción. Es súper difícil trabajar desde lo vincular y lo familiar porque lo voy a poner de esta manera, casi siempre hay alguien saboteando ese tipo de terapia, el paciente le cuesta mucho más salir desde ahí. Y no solo tiene que ver con la edad, porque no estoy reflejando solo el trabajo con adolescentes, de hecho en mi caso yo trabajo más con mujeres adultas. Entonces, y que también, como bien decía Paula, tienen un historial de abuso no menor, han sufrido de todo tipo de abuso y también siguen dentro de la familia su mismo sistema. Por lo tanto, es una terapia a largo plazo, pero creo que entregarle las herramientas al paciente, ya sea de validar o incluso poder generar un problema, una construcción de un problema a través del relato del paciente, generando esta terceridad, es donde más podemos abordar psíquicamente a que se abra un espacio distinto a un trastorno compulsivo. Excelente intervención. Bueno, quería darle lugar porque tengo preguntas en el chat, pero Yolanda, me parece que habías tenido la mano levantada.
Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo sí, estás? Buenas tardes. bien, buenas tardes a todos. Eh, yo quería ir a la instancia porque de mi tiempo como ¿se escucha o no? Sí, se escucha muy entrecortado, Yolanda. No sé si querés apagar un poquito la cámara para que se estabilice la conexión y sea más fluido el audio y te podamos escuchar mejor. Sí, Ahora me es que parece que tengo sí. pésima internet hoy día. Ahí, pero te ¿Poco escuchamos mejor? perfecto. Espectacular. Ya les decía que agradezco mucho la instancia y la oportunidad de aprendizaje, sobre todo de una perspectiva muy distinta, como decía la profe Paola, desde la formación que cada uno de nosotros recibe como profesionales nutricionistas. Yo creo que sobre todo el equipo docente se ha preparado para darnos mirando al otro desde. Ahí te perdimos, Yolanda. No sé si los compañeros te escuchan. Bueno, vamos a darle unos minutos a ver si retoma la conexión. Mientras tanto, bueno, acá tenemos una pregunta de Macarena, que ella dice, bueno, si alguno le podría profundizar de la clase 7, algunos aspectos sobre la meditación, que le permita a ella poder entenderla mejor y poder asociarla en la consulta. No sé ahí, a ver, vamos a ver qué docente nos puede aportar algo. Creo que Sari de pronto si nos está oyendo, o María Belén, creo que también. Miren, yo les puedo aportar desde lo que es el mindfulness. Ujú. Es de la clase de la profesora, pero no sé si estará conectada, o sea, no sé si nos estará escuchando la profesora. Ahora sí, discúlpeme, hola. Hola, Belén, buenas noches. Tranquila, niña, Pero tranquila. respondo preciosa, que yo estoy con problemas de voz, así que puedo hablar. No sé, Sara, bueno, yo desde mi parte, y después le doy el paso a Sara. Pero disculpa, ¿cuál era la pregunta? Me perdí. Si le podrían Como, dar algún breve concepto de cómo puede ella integrar la meditación, que se habló en la clase 7, para poder ella, digamos, interpreto también, que debe tener que ver con el mindfulness, con poder generar una armonía o disminuir los niveles de estrés en los consultantes. Súper. Bueno, en este caso, igual se va a profundizar ya en la última clase lo que es el mindfulness y el mindful eating, que finalmente es una de las herramientas que nosotros tenemos como nutricionistas para comenzar a practicar lo que es la atención plena al momento de comer. Ahora, ¿cómo podemos practicar la meditación? Considerando que la meditación, una de las formas de hacer meditación a través de la alimentación es el mindful eating. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos recomendar es hacerle el siguiente ejercicio, que es simplemente empezar a detectar cuáles son los colores del plato de comida. Segundo, comenzar a ver cuál es la textura del alimento. ¿Cómo es? ¿Es arrugada? ¿Es dulce? El sabor también, salada, es rugosa, es áspera, etc. Después hacer que la persona pruebe el alimento, y si quieren hay un ejercicio de la pasa que es espectacular, que yo lo practico mucho en consulta, que es que la paciente coma la pasta conmigo y juntas hacemos lo que es mindful eating, y así ella después, en el momento en que pueda tener un momento de alimentación, empiece a pensar cómo nosotros lo hicimos en la consulta. Entonces, para que anoten, chiquillos, lo primero es empezar a ver qué colores tenemos en el plato de comida o qué colores vemos. Segundo, la textura. Tercero, sabor. Cuarto, cómo yo estoy sintiéndome con este alimento. Y quinto, generar como una crítica, por así decirlo, estaba rico, me gustó, no, la temperatura, etc. Víctor, veo que tiene ahí la mano Sí. levantada.
Sí, bueno, ahí complementando lo que dice Belén, y también, bueno, me imagino que Sara tendría mucho que decir al respecto. Bueno, el tema de mindfulness, meditación, es una justo de mis líneas de trabajo, las que más me gustan. Y me gustaría devolver un poquito la pregunta en general, porque esto es como andar en bicicleta. O sea, para enseñarle a una persona a andar en bicicleta o conducir un automóvil, primero nosotros tenemos que saber andar en bicicleta o conducir bien el automóvil. Entonces, yo los invitaría primero a practicarlo mucho en ustedes, y a medida que ustedes lo practiquen en la experiencia, todo lo que decía Belén, va a ser mucho más fácil que lo puedan transmitir o guiar a otro. Es decir, el mindfulness es un poco como el ejercicio, es como a largo plazo. O sea, si yo no practico ejercicio, es muy difícil que le diga a otro lo que tiene que hacer sin vivir la experiencia. En el mindfulness pasa exactamente lo mismo. Entonces es un camino. Hay distintos estadios. Puede ser que ahora, hoy, sin experiencia, realice lo que dice Belén, y después de 3 meses practicando, la experiencia va a ser completamente distinta, ya a los 6 meses, ya al año, y así sucesivamente. Entonces, con mindfulness o meditación, es un camino a recorrer, y cada parte de este camino va a tener como distintos estadios, por decirlo de alguna manera, o distintas sorpresas. Hola, ¿cómo están? Entonces, ahí yo creo que practicarlos ustedes, y va a poder ser más fácil poder ir transmitiendo todo lo que dice Belén al otro. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, no sé si algún docente tiene algo más para aportar. Yo, Gaby, disculpa, quería complementar Sara, lo sí, por último supuesto. lo que acaban de decir los colegas, que estoy totalmente de acuerdo. Al igual que Víctor, creo que totalmente esto es algo que primero debemos practicar nosotros. Y yo solamente agregaría de que también tenemos que sondear cuál es el perfil que tiene nuestro paciente, porque hay personas que son un poquito más racionales y que con ellas la meditación no anda muy bien. Entonces, creo que el mindfulness, por muy buena técnica que sea, no podemos abusar mucho de ella. Creo que hay que sondear con qué paciente podría ser efectiva, con quién no. Y como en la clase también se dijo, se pueden hacer prácticas de mindfulness activo con personas que se sientan incómodas con la meditación. Y como lo mencionaba Belén, por ejemplo, existen varios ejercicios incluso de alimentación intuitiva, en donde a la persona se le va guiando hacia que tenga una atención más plena con la comida, sin necesariamente meditar. Eso. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, tengo una pregunta de Susana para la profesora Camila. Me dice Susana, nos pregunta, ¿cómo puede detectar el punto o el límite en el que debe derivar a una paciente a un psicólogo o al trabajo interdisciplinario? Bueno, Susana, ¿no? Sí. Susana, sí. Susana, yo, bueno, creo que lo importante es tanto observar la conducta del paciente y cómo se relaciona con las intervenciones que tú vas realizando en sesión, y también cómo te vas sintiendo tú a medida que vas realizando esas intervenciones y vas teniendo relación con el paciente. Porque en general algo que sucede es que muchas veces el paciente puede no mostrar su frustración, pero uno por X motivo comienza a sentirse frustrado en sesión y comienza a notar como, pucha, siento que no estoy haciendo lo suficiente, siento que falta algo, algo pasa, este paciente no avanza, y empiezo uno, a través de la transferencia con el paciente, a generar quizás eso que el paciente no está pudiendo hablar o quizás ni siquiera está consciente. Entonces uno tiene que estar bien atenta a esas sensaciones, porque la transferencia es un trabajo que todos nosotros que trabajamos con pacientes tenemos que estar muy atentos, muy atentos, sobre todo en trabajo con alimentación. Por lo tanto, creo que si tú te sientes emocionalmente extraña, comienzas a sentir cosas, ya habría que cuestionarlo, hablar con otro profesional, hablarlo con alguien, como, mira, estoy sintiendo esto, supervisarlo. En mi caso, a mí siempre me ayuda muchísimo eso. Y también lo otro es ver las limitaciones del paciente y acogerlas y trabajarla en conjunto, como creo que esto que estamos trabajando acá podemos trabajarlo en sesión, pero me parece que esto otro podríamos ayudarnos, como por ejemplo cuando el paciente comienza a traer
niveles de estrés muy altos, niveles de ansiedad demasiado altos, no puede responder o llega diciendo como siento que estoy tratando de generar este plan o llevar este plan, pero no puedo, mi vida no me lo permite, como no puedo generar cambios, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, y uno va ayudándolo a que con otro profesional vaya desarrollando estos espacios y también pueda ir trabajando esa emocionalidad, porque la idea es que no son vertientes, o sea, son vertientes distintas de trabajo, es verdad, pero decantan en que el paciente pueda sentirse mejor en su día a día, en su vida. Como siempre apelamos a eso, a que él tenga una mejor vida o ella tenga una mejor vida. Por lo tanto, creo que tú tienes que ir notando cómo se va dando la dinámica de la relación con el paciente, porque es ahí en ese encuentro que hay entre los dos donde tú vas a ver y tú vas a sentir también qué es lo que está pasando ahí. Como bien dijo Sara, no a todos les funciona lo mismo, no a todos les funcionan los mismos trabajos, algunos son más lógicos, algunos funcionan de otras creencias y de otros sistemas también que tienen que ver con los lugares y con la gente, con el trabajo, etcétera. Entonces, dado que también estamos en una situación como mundial súper complicada, tenemos que saber tantear todo lo que tiene que ver con el estado emocional del paciente, a dónde está apuntando, desde dónde viene su requerimiento, y yo creo que teniendo eso en cuenta, cosa que también quiero decirlo, no es necesario apurarse, porque uno en una sesión no logra decir, ya mira tú para allá, para acá, no. Es necesario tomarse su tiempo, ir detectando, ir notando, hacer un perfil, y desde ahí explicarle al paciente como uno no está dejándolo ir, sino que está ayudándose de esto otro. Entonces creo que desde ahí quizás acercarte a estas derivaciones, desde como tú entiendes y tu relación con el paciente, va a ser lo más oportuno para ese paciente siempre, lo va a notar, siempre lo notan cuando uno lo hace desde ese camino. Eso te puedo entregar desde mi parte, al menos como cuando se hace la derivación buscando otro profesional que acompañe el proceso. Excelente, Camila, muchísimas gracias. Bueno, un poco siguiendo con la línea de lo que veníamos charlando, para no desviarnos tanto, por ejemplo, acá Lilian le pregunta a Sara, no sé si Sara o algún otro compañero quizás pueda responder por ella, pregunta sobre el test de Mindfulness Eating, cómo se evalúa, cuáles son los puntos de corte. La misma pregunta hace en relación a el árbol alimentario. Y bueno, un poco esta compañera Lilian quiere saber si en qué momento de la consulta se aplica, si hay que hacerlo una sola vez a lo largo del proceso del tratamiento, si es un test que se le puede aplicar a todos los consultantes o alguno en particular. Bueno, no sé si algunos compañeros, alguno de los docentes nos puede aportar algo de información. Yo puedo responder, Gaby, porque en realidad lo vi solamente yo en la clase, no te preocupes. Pero mira, breve, en realidad lo hemos visto en otros otros encuentros lo hemos visto. Ha salido la misma pregunta y creo que un poco responder es similar. Creo que no podemos apegarnos mucho a los tests y a los instrumentos, son solo una forma de medir algo. El de Mindful Eating lo traduje yo al español, por lo tanto no está validado en Chile, así que no tiene ningún sentido encontrar un punto corte o querer incluso puntuarlo para poder clasificarlo acá, al menos con nuestra población chilena, a no ser que quieran hacer investigación, que esto es algo que se puede conversar, por supuesto. Y el árbol, lo mismo, ¿no? Yo lo uso al principio como para hacer un análisis FODA, para detectar ciertas fortalezas, oportunidades y amenazas, y un poco complementando con lo que acaba de decir Cami, creo que estas herramientas muchas veces ayudan al nutricionista a detectar cuáles son esos puntos que yo como profesional no voy a lograr resolver y tengo que hacer la derivación a psicología. Entonces creo que por ahí estas herramientas un poco ayudan a orientar más nuestro ejercicio profesional, pero no hay una norma de cuántas veces ni del punto corte que tengo que aplicar. Perfecto, súper clara, Sara. Bueno, Macarena les agradece las intervenciones, bueno, y María Cecilia también agradece la intervención de Víctor, y te pregunta, Víctor, si hay alguna técnica meditativa que puede ayudar a trabajar la aceptación corporal, a Víctor o cualquier otra de los compañeros docentes. Sí, ahí Belén tenía la mano levantada, entonces ahí para que pueda responder, Belén. Bueno, es una pregunta que creo que
hace mucho sentido hacer énfasis, porque creo que se ha repetido en todas las reuniones, que es en qué momento podemos empezar a derivar. Y la verdad es que, como justamente lo decía la Camila, que era en el fondo, en qué momento va a depender de cada paciente. La verdad es que para mí, siendo súper sincera, el momento en que empecé a aplicar psicología a la alimentación fue un miedo enorme que me daba poder derivar, porque sentía que era como un ataque al paciente, pero desde que lo pensé a ver, desde la visión de la ayuda, de que hasta qué punto uno como nutricionista puede ayudar, y está la alimentación, pero en qué momento empezamos a ver trauma o empezamos a ver ciertas acciones que han sucedido en el pasado y que finalmente nosotros como nutricionistas no vamos a tener las herramientas. Entonces ahí a la querida colega, amiga, que no sé cómo se llamaba, se me perdió el nombre, decirle que empezar cada vez en tu consulta, cuando empieces a hablar con la paciente y le empieces a preguntar por qué pasó, cuáles son sus emociones, etcétera, y cómo esto también le afecta a su alimentación, y si ella empieza a tener algún tipo de conducta que sabemos que viene desde algo del pasado, sabemos desde que viene a lo mejor, y sobre todo, por ejemplo, hay algo que va relacionado con el tema de la autoaceptación, que viene desde la niñez, nosotros como nutricionistas no vamos a poder sanar eso. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos que empezar a ver y decir, lamentablemente no tengo las herramientas para poder sanar esto, así que te derivo a algún psicólogo, o yo trabajo con estos psicólogos, etc. Hoy en día existen varios psicólogos que se están enfocando al tema de la alimentación, pero a mí por lo general me cuesta encontrar a alguien que sea específicamente asociado a algo que se quiere trabajar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que era relacionado en tema a la autoaceptación, que yo sé que acá Víctor, a través de su neurociencia, me va a poder complementar mucho, es netamente, la autoaceptación viene también asociada a la autoestima. Lamentablemente hoy en día vivimos una sociedad donde la autoestima está muy basada en base a lo que es el físico y el peso. Y también es nuestro trabajo empezar a enseñar de que la autoestima no está completamente, y que no es finalmente el cómo yo me veo, sino que también el cómo yo me siento, qué habilidades tengo. Entonces, ahí les recomiendo, chicos, empezar a enseñar y a educar también en autoestima. Empezar a hacer que la persona se dé cuenta quién es ella, que las personas no lo valoran finalmente por un peso o por un estereotipo físico. Entonces, es también ahí empezar a trabajar lo que es la autoaceptación. Y Víctor, te doy el paso. Y bueno, ahí complementar, porque para dar el pase también a las otras colegas, es que voy a complementar eso y después la otra pregunta de meditación. Yo creo que lo importante es tener un equipo con quien trabajar, porque cuando uno tiene un equipo va generando un lenguaje con ese equipo. Yo trabajo en distintos equipos. Por ejemplo, yo trabajo aquí en Chile con una clínica en particular que me derivan porque no tienen la especialidad. Y tuve que hacer equipo con una nutrióloga, psicólogo y psiquiatra. Y trabajo yo con uno, el de mi propio equipo también, y es generando un lenguaje. Yo creo, esto es muy personal, que cuando trabajamos en equipo, pero no es nuestro equipo, lo cuesta un poco más que vayan avanzando las personas, porque cada equipo tiene un perfil, cada equipo tiene un camino, cada equipo trabaja de alguna manera y tiene algunos códigos y lenguaje. Entonces, cuando es alguien externo y los terapeutas no se conocen, va dificultando la sanación de las personas. Ahora, yo lo que sí creo es que tenemos que diagnosticar primero. Yo esto lo digo un poco más adelante en otras sesiones, pero yo veo a las personas en un semáforo. Digo, mira, las personas en un semáforo, en cuanto a su conducta, por si acaso, si está en color verde, bueno, quizás solo necesita asesoría y educación nutricional. No hay nada más que eso y con eso está bien. Pero también encontramos personas en un color amarillo. ¿Qué quiere decir? Personas que tienen algún rasgo de un trastorno de la conducta alimentaria y que quizás no tenga todos los criterios de diagnóstico para decir es un trastorno, pero sí tiene rasgos. Y ahí probablemente ya necesitamos trabajar de la mano nutrición y psicología, y en algunos casos psiquiatría, es tremendamente relativo. Pero sí o sí, yo digo, si las personas están en un color rojo, es decir, tienen derechamente el trastorno de la conducta alimentaria, el equipo base es psicología, nutrición, psiquiatría, porque necesita farmacología, y depende si es, no, en general, puede ser algo de medicina o de nutriología, le decimos acá en Chile, en cuanto a la especialidad. Ahora, vamos a contar todo el espectro, personas como amarillo verdoso, personas en color naranjo, pero antes de derivar, nosotros tenemos que tamizar primero y decir, a ver, ¿con qué tipo de persona estamos trabajando?
Y a veces es necesario, antes de aplicar las técnicas, pues se fijan que aquí estamos como, ¿qué técnica utilizo para esto? ¿O qué técnica utilizo para responder lo otro? ¿Qué técnica utilizo para imagen corporal? Lo primero es hacer un buen diagnóstico. Y teniendo conocimiento de este diagnóstico en cuanto a la conducta alimentaria, que está en este color, yo digo, desde un verde, una conducta sana, aunque todos tenemos algún matiz de algo dentro de esta gama de colores, hasta un color amarillo, perdón, hasta un color rojo. Hay personas que me dicen, mira, yo me he dado cuenta, Víctor, soy de un color amarillo, pero un amarillo un poco más claro. Antes estaba un amarillo más intenso y así mismo. Hay, con esta gama de colores, entonces, antes de aplicar una técnica o de mindfulness o de lo que sea, un buen diagnóstico nos va a guiar mucho de ahí para adelante. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, hay un montón de preguntas, voy a ir resumiendo, algunas se irán contestando. Bueno, Eduardo agradece y hace 2 consultas al profe Víctor, si puede explicar en forma más práctica el sistema de recompensa, y a la profe María Belén si ella recomienda algún psicobiótico. Ya, voy a continuar entonces. A ver, me estoy dando cuenta que no quedó tan claro, porque eso me piden que sea más práctico. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y bueno, el sistema de recompensa, para explicarlo en fácil, tiene por lo menos tres funciones en cuanto al alimentario. Uno tiene que ver con impulsarte a la acción de consumir alimentos, que tiene que ver con la motivación. Lo otro tiene que ver con aspectos hedónicos, que tienen que ver con el placer, aunque hay muchas rutas ahí, aparte del sistema de recompensa, y lo otro tiene que ver con el aprendizaje. El cerebro humano lo que busca siempre es automatizar las conductas, generar hábitos, porque el cerebro ocupa el 20% ocupa el 20% del gasto energético, imagínense. Un cerebro pesa entre 1000 a 1500, ocupa el 20%, en mucho para una pequeña cantidad de tejido. Por lo tanto, siempre intenta, lo que busca es optimizar estos recursos. Y si ustedes aprenden por hábitos, después no tienen que pensar tanto. El cerebro necesita energía para arrancar del predador, no para ponerse creativo y ver qué es lo que vamos a hacer en algún momento de sobrevivencia, porque es una gran inversión de energía. Por eso nos cuesta tanto pensar cosas nuevas y ser creativos. Entonces aquí viene el sistema de recompensa a formar los hábitos. Esa es una de las funciones. Por eso tiene que ver con el aprendizaje. Si tú te enfrentas por primera vez a un estímulo, el sistema de recompensa libera dopamina. Siempre hay un nivel tónico, siempre hay un nivel tónico de dopamina que se está liberando, pero si hay algo que a ti te causa curiosidad, aumenta el nivel de dopamina. Se dicen estallidos fásicos, aumenta la curva de dopamina y te va a motivar a consumir ese alimento. Si después te enfrentas nuevamente a estos estímulos, nuevamente porque vas generando aprendizaje en tus recuerdos, tú tienes simulaciones, porque el cerebro lo que busca es predecir recompensa. Todo el rato estamos en eso, porque tiene que ver con nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, si yo como un chocolate una vez y lo encuentro rico, a la siguiente vez que yo lo voy a probar, ya voy a tener una idea de cómo es. Si yo consumo este chocolate y es igual de rico como lo estaba imaginando, se dice que es un acierto de recompensa y se mantiene el estallido tónico. No hay diferencia. En cambio, si el chocolate, cualquier alimento, es más rico de lo que yo estaba simulando en mi cabeza, vienen estallidos básicos. Y eso genera que yo vuelva a repetir esta conducta nuevamente. Pero ojo, si el chocolate o el alimento que sea no es tan rico como yo lo estaba pensando en mi simulación, disminuye la tasa tónica, disminuye el nivel de dopamina. Por lo tanto, ¿qué es lo que te dice esto? No vuelvas a comer este alimento, no te sirve como aprendizaje, algo que a ti no te gusta. Básicamente. Ahora, la dopamina se libera antes, cuando yo tengo el estímulo del alimento, porque te motiva eso. Y cuando tú consumes el alimento y ves si es más placentero o menos placentero, en este caso se liberan las endorfinas. Por eso que cuando tú quieres algo, dopamina se libera, te lleva a consumir el alimento, te motiva y después viene esta sensación como de relajo. ¿Cierto? Se dice la fase anticipatoria de dopamina y la fase consumatoria, donde vienen las endorfinas y todo eso. Por eso es que este sistema tiene que ver tanto con la motivación, el aprendizaje y estas predicciones de recompensa.
Excelente. Bueno, paso a aclarar que esta pregunta que aparece con el nombre de Eduardo, en realidad es Yolanda, que se ve que entró desde otro perfil, y hizo las preguntas que no pudo hacer en voz alta. Y ahora quedaría la segunda pregunta para la profesora Belén, si vos recomendás algún psicobiótico en particular. Bueno, a Yolanda, a ver, ¿en qué momento yo voy a recomendar un psicobiótico? Va a ser netamente cada caso, cada paciente es tan diferente, porque pensando en que, ¿por qué voy a recomendar un psicobiótico? Tengo que analizar y hacer finalmente preguntas en base a su anamnesis, ¿por qué cuadros ha cursado antes para yo empezar a detectar si es que llega a tener una microbiota intestinal un poco más dañada o un poco más baja? ¿Ya? Entonces, considerando, bueno, lamentablemente en Chile el examen de microorganismos a nivel intestinal es carísimo, así que la verdad no se recomienda. O sea, yo de mi parte no lo recomiendo, entonces netamente me voy un poco a la historia clínica. ¿En qué momentos uso o abuso de medicamentos, situaciones de estrés, fármacos sostenidos por más de 3 meses, abuso de alcohol o algún tipo de sustancias también, o alimentos proinflamatorios? En esos momentos recién, chicos, yo puedo recomendar a lo mejor algún tipo de probiótico. Pero claramente, si yo no tengo una buena alimentación o hábitos asociados a un buen consumo de fibra alimentaria, no me va a servir algún probiótico o algún psicobiótico. Entonces, para dejarlo un poco en resumen, les recomiendo que evalúen muy bien la historia clínica de su paciente, y yo acá en Chile recomiendo 2, uno que se llama Biotin, que es de laboratorio, hoy no me acuerdo el nombre, y el otro que lo vende una cadena grande de tiendas de suplementos que se llama Probiotics. Esos son los 2 que recomiendo hoy en día, porque la verdad igual voy cambiando según el tipo de laboratorio y según cuáles van estando en el mercado, la verdad. No sé si alguno de los profes también acá recomienda algún probiótico, si lo puedan recomendar. Acá en Argentina uno que da buen resultado es de marca BioHelper, también, viste, en cada país. Claro, eso pasa, ¿verdad? Aparecen los laboratorios diferentes, de hecho también por ahí las regulaciones en cuanto a la clasificación de las cepas también que se pueden vender también es distinto, así que bueno, siempre ahí en ese tema es por ahí como que hay que hacer una búsqueda, ¿no?, en particular de cada país. Bastante, y sobre todo yo les recomiendo más indagar historia, sobre todo también, por ejemplo, pacientes que tienen muchas alergias también, no alergias alimentarias, sino que alergias que van asociadas al consumo de medicamentos, y sobre todo los pacientes que utilizaron muchos corticoides también. Es súper necesario el consumo y hacer una restauración de flora intestinal. Bueno, hay un montón de agradecimientos en el chat, un montón de preguntas, voy a ir seleccionando algunas porque algunas son muy similares y seguramente ya se han respondido. Tengo una pregunta de Camila que pregunta si es posible estimular o ayudar a regular la leptina de forma exógena o si hay algún suplemento que colabore en esto. No sé si algún profe conoce. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, Víctor, perfecto. Ah, ya, sentí que me quedé ahí. Bueno, yo en verdad no tengo la respuesta a la pregunta, porque siento que buscar algo de manera exógena sirve para ciertos casos. Yo creo que hay que colocar más en contexto como qué es lo que se necesita. Yo no soy muy amigo de los fármacos, pero a veces hablando de algo de manera exógena, pero entiendo que muchas veces son muy necesarios, y si estamos en esta visión integral, los fármacos también son parte de esto, no los podemos dejar afuera, aunque intento evitarlos, ¿cierto? En algún momento, cuando conversamos con el equipo, qué sé yo, o se necesita algún tipo de cambio de fármaco, etc. Por lo menos hay un fármaco que es inyectable, que es liraglutides, lo pueden encontrar como Saxenda, y otro es un análogo de GLP, y que finalmente, como es un análogo de GLP, genera mayor saciedad, pero no directamente con leptina. Ahora, con los pacientes que tengo y que me deriva la nutrióloga, no todos tienen el mismo efecto, y por esto, que es lo que quería decir al principio, porque todas las personas somos distintas y la regulación neuroendocrina del hambre-saciedad
depende de muchos factores, factores biológicos, psicológicos, socioculturales en general. Entonces, lo primero es volver a lo mismo, evaluar de dónde viene que esta persona tiene el consumo de alimentos. Ahora somos seres humanos, lo más probable es que venga de la interacción de todo esto, biopsicosocial, de lo que pasa en el perinatal, hasta lo que comieron, lo que pensaron y lo que sintieron nuestros abuelos también impactan cómo nosotros seleccionamos alimentos. Entonces, es un mundo realmente de dónde viene, cada persona va a tener alguna tendencia más a alguno de estos factores, pero hablando a nivel bioquímico, el cerebro funciona de una manera tremendamente integrada. Por una parte antes veíamos, se decía, es como la teoría glucostática, los niveles de glucosa van a determinar mi ingesta de alimentos. Y que no es suficiente, así que aparece la teoría lipostática. La regulación de los depósitos de grasa va a depender de mi ingesta de alimentos, no es suficiente. Y viene la teoría, la peptídica y la energostática, y después el sistema homeostático y el sistema de recompensa y el sistema ejecutivo y los sistemas endocannabinoides y el sistema de los opioides y el sistema de los sistemas de los sistemas. Y cada uno de estos, antes se pensaba que era como por separado, o sea, por ejemplo, la leptina solo influye a nivel del hipotálamo, y ahí se regula, y ahora sabemos que influye tanto en el sistema de recompensa, como en el sistema homeostático, como en el sistema ejecutivo. O sea, la leptina, se ha demostrado en los estudios cómo impacta no solo en el hambre y la saciedad, sino que en el comportamiento que tengo frente a los alimentos, cambia la forma de la psiquis. Entonces, es como volver a invitar, es decir, el ser humano es tremendamente complejo y va a depender del mundo que es esa persona. Exacto. Eso, ahí Camila quiere complementar. Ahí Camila quiere hacer algún aporte. Sí, me gustaría como agregar más que nada un pensamiento a todo lo que hemos estado conversando antes de que terminemos. Hay que entender que no siempre nuestras intervenciones van a generar un gran cambio en el paciente, ¿ya? Hay que entender que el tipo de vida que lleva, el tipo de alimentación que lleva, la relación que lleva con su cuerpo, la relación que lleva con su historia, ha sido mediada por una serie de eventos y factores que se han dado a lo largo de toda su vida. Muchas veces los pacientes llegan a terapia, por ejemplo, porque dicen como la Nutri no me pudo hacer dejar el chocolate. Quiero que tú me dejes hacer dejar el chocolate. Quiero que tú porque entonces si no pudo esto, es esto. Y uno desde afuera va trabajando porque obviamente no es el chocolate, ¿me entiendes? Como si sé que el sistema de recompensa, el azúcar y todo lo que acaba de decir Víctor, que tiene toda la razón, pero hay veces que uno lo entra en un sistema, en una historia, y uno dice como, a ver, espera, si el chocolate es el problema, vamos a ver qué pasa con esto, porque ese es el enunciado de una serie de escaleras, por decirlo de alguna manera, que están debajo, que se construyó, ¿cierto? Donde nosotros como profesionales tenemos que acercarnos, uno, con mucho respeto, tenemos que ir respetando también y también entregarle muchas veces al paciente de que estos cambios, porque ellos lo piden, no necesariamente van a ser lo mejor para ellos. Hay veces que necesitamos recursos emocionales, hay veces que el paciente puede estar pasando por una crisis y se quiere meter en una dieta, se quiere meter a sacarse toda la vida y decir voy a comenzar de nuevo, ahora voy a hacer 4 horas de ejercicio porque en verdad mi problema es el peso. No, uno le dice como, oh, mira, ok, entiendo todo lo que me estás diciendo, lo valido completamente, pero vamos a pensar de una manera distinta porque si lo haces de esa manera, la frustración que te va a generar, lo más probable es que te haga desertar de todo tipo de intervención. Por lo tanto, nosotros con respeto nos acercamos y decimos, mira, pero hay esta alternativa. Ok, lleguemos a eso, pero empecemos con este paso, ¿cierto? Nosotros desde afuera tenemos que ayudar al paciente a cimentar, a bajar esa ansiedad, porque muchas veces las técnicas y todos entramos como un año después de llevar ya terapia, o sea, al principio no estamos, espera, es que quiero esto, es que ahora quiero esto, es que tú me dijiste que esto, pero, y uno va construyendo, o sea, sin eso no llegamos a ningún lado. Por lo tanto, hay que educar que cuando uno entra en una relación con el paciente, uno pone un afecto en relación al paciente, uno pone una mente ahí, uno piensa esa relación, uno piensa esa dinámica. Por lo tanto, entiendo que en nosotros recaen muchas solicitudes súper extremas, pero también va en nosotros decir como, espera, como tenemos que bajarle un cambio a esto porque si no, no nos va a ir bien.
y también educarnos respecto a eso y educarlos también en eso. Uno en ese tránsito va aprendiendo mucho. Entonces, por lo tanto, creo que todo lo que se ha planteado hoy día es muy valioso para que podamos pensar a ese paciente de una manera integral, para que nos podamos acercar de esa relación materna, de esa relación externa, de esa relación cerebral, de estas compensaciones que hace nuestro cerebro, de cómo los medicamentos han afectado, de si tenemos historiales de salud mental, si en nuestra familia tenemos historiales de salud mental, porque a veces no somos nosotros. A veces también hay un externo que influye en nosotros. Por lo tanto, ir a buscar todo eso les va a entregar muchísimo contenido para las derivaciones, para su trabajo, pero hay que escuchar. Y creo que eso es como, esa reflexión en este primer módulo es como vamos a entrar en mucho más, pero hay que escuchar al paciente. Perfecto. Bueno, Belén, no sé si querías hacer algún aporte, que tenés la manito levantada. Sí, yo creo, bueno, comparto completamente con lo que dicen Víctor y la Cami. Finalmente, también el trabajo con personas y sobre todo en el área de la alimentación, donde hay muchas emociones y creencias escondidas, que es a través de la alimentación, tenemos que ser capaces también de enfrentar y aclarar qué creencias tienen ellos en base a la alimentación. Cómo se los enseñaron, cómo los educaron en nutrición. Lamentablemente todavía seguimos viviendo una sociedad donde la nutrición es solamente vista para algo físico, que si es gordo o flaco, y es nuestro trabajo finalmente empezar a deconstruir para poder reconstruir este nuevo finalmente visión y realmente lo que es la realidad de la nutrición, de que es mucho más que por algo físico. Entonces, tal como dijo la Cami, la escucha activa en consulta es muy, muy, muy importante y así comenzar a educar en cuanto a nutrición y alimentación. Excelente, Belén. Bueno, creo que también de esta manera has estado dando respuesta y creo que podría ser la última pregunta que abordemos como para cerrar, porque incluso me parece que hasta puede ser disparador del futuro encuentro. Hay una pregunta que es para la profesora Paola, que un poco la estuvo respondiendo ahí Belén, una colega que es de México, y bueno, ella dice que bueno, su sistema de salud aborda la obesidad desde un modelo pesocéntrico, ¿no? En el cual la población de alguna manera se ve estigmatizada en relación al modelo de delgadez. Bueno, y ella pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo un poco, algún comentario, algún aliento que le puedan dar, cómo empezar a abordar desde una alimentación más intuitiva, ¿no? Cuando, bueno, el común de la sociedad un poco lo que está buscando, ¿no? Es el resultado en la balanza y no poder atravesar este proceso de cambio. Ay, sí. Creo que todavía estoy buscando la respuesta. Pero, por eso decía que es digamos disparadora que de los próximos hay algo. encuentros. Sí, pero creo que hay algo muy bonito y es que ahí tú te paras de reconocer que esto no está en los individuos, que es un poco la crítica que se le hace hoy desde los activismos a todo el discurso del amor propio, que apunta mucho al, bueno, ahora trabaja en amarte y ya todo se resolverá. Y no, aquí hay una problemática social que tenemos que reconocer. Y creo que esa es una parte importante, o sea, cómo empezamos a ser compasivos con ese otro que trae una historia de vida, como lo decía Cami, como lo decía María Belén, como lo ha marcado Víctor, que tiene una formación cultural, ha vivido en un contexto específico y que ha construido una idea sobre su cuerpo muy particular, pero que no la ha construido solo ni en el vacío, sino que la ha construido en un entorno social, cultural, familiar, de medios masivos y demás. Y creo que es empezar como a validar también esa historia y a podernos conectar con ese sufrimiento para poder construir en ese conjunto y no pensar que vamos a poder de alguna forma simplemente borrar la idea de que la delgadez es un objetivo. Muchas veces, como lo decía Cami, las personas buscan ser delgadas por 80.000 razones que no tienen que ver con perder peso. Y creo que es importante empezar a generar conversaciones en torno a eso, pero saber que el hecho de renunciar a la pérdida de peso es un duelo, y es un duelo profundo, doloroso, como todos los duelos que duelen, se llaman duelo, que empieza por la negación, que pasa por muchos estadios antes de llegar a la aceptación, ¿no? Entonces es como poder abrazar que hay un proceso profundamente doloroso y que, contrario a lo que nos dicen de que las personas se aceptan son las que se dejaron y se descuidaron y todo, pues en realidad es el proceso, creo que el camino más difícil de seguir en esta sociedad. Entonces es acompañar un poco
ese dolor y ver cómo lo podemos empezar a transformar desde otros lugares, ¿no? Pero me gustaría también escuchar qué nos pueden aportar Víctor, María Belén, Sara y Cami, porque creo que es una pregunta además muy bonita para inspirarnos, y pues de una vez me llevo mucho de ese conocimiento que ellos también nos comparten, que me encanta. Bueno, ahí Belén se despidió, que tenía que ya que retirarse, así que cualquier pregunta se dirigen a su correo. Y no sé si alguno de los profesores presentes quiere aportar algo para el cierre. Bueno, yo se supone que vengo a informar, pero en verdad vengo a puro aprender acá, así que gracias, Paola, me gusta mucho escucharte, no sé qué mucho agregar a lo que estás comentando. Solo decir que comparto mucho eso, que tu forma porque te fijas como que nos recuerda que somos seres humanos, porque cuando buscamos las respuestas es como buscarlas desde un piloto automático. ¿Cuál es la receta para esto? ¿Cuál es la receta para otro? O cómo podemos resolver, pero seres humanos no hay una receta, somos todos diferentes. Cada cerebro es diferente incluso, ni siquiera el de los gemelos idénticos igual, porque cada experiencia que tú tienes va esculpiendo las redes neuronales de tu cerebro. Incluso gente que vive en el mismo entorno, mi hermano, mi hermana, quien sea, vive la experiencia distinta y se va esculpiendo como de una manera diferente. Y estas redes quedan tan enraizadas que para poder cambiarlas requiere tiempo. Y si no tiene el ambiente adecuado, entonces va a ser muy difícil poder cambiar. Entonces lo que dice Paola, aparte por el individuo, pero también de este ambiente en el cual vivimos, va a ser que mantengamos esa ruta o no. Es muy difícil. Y lo otro, para cerrar, es que tiene que ver con los vínculos. También desde el terapeuta, que lo mencionó Camila en algún momento, yo estoy muy de acuerdo con eso. Quizás antes de encontrar la respuesta, yo creo que en las primeras sesiones cómo generamos vínculos con las personas. Y cuando hay cierto grado de vinculación con tu terapeuta, recién empiezan a ver los cambios, sobre todo en temas de trastorno de la conducta alimentaria. Las anoréxicas son personas muy desconfiadas. Están pensando si el nutricionista le va a decir si una caloría más o una caloría menos. Y no nos van a creer hasta que generemos un buen vínculo. Y anda que le digamos alguna mentira, porque vamos a perder toda su confianza. Y así lo mismo con otras personas y con otros trastornos. No me gusta etiquetarlos tampoco, pero es una forma de poder comunicarlo también. Porque las personas no son el trastorno, son las personas en sí mismas. Y a veces tenemos que aceptar nuestras limitaciones también. Por ejemplo, yo hoy día me pasó, mi esposa es nutricionista, ella se dedica a ver temas de anorexia y tiene como más vínculo, no sé, por algún motivo, con las jóvenes anoréxicas. Y me tocó una paciente que no pude generar vínculo por algún motivo. No sé qué pasó, no tengo la respuesta, no pude. Y dije, bueno, no pude generar vínculo, ya no da más esta relación terapeuta-paciente, así que yo generé la derivación a otra nutricionista, que en este caso es mi esposa, que ella trabaja también, y bueno, dije, intenté aplicar no sé cuántas técnicas, no sé cuántos diagnósticos, no sé cuánta otra cosa que tengo en mi maleta de herramientas, pero sin vínculos no funcionaron. Yo me di cuenta de eso, así que invitarlo a eso también. Lo que decía la Camila, es un camino, y el vínculo no se va a generar de la noche a la mañana. O sea, va a requerir un tiempo, y que ese cerebro empiece a confiar en el terapeuta, porque son personas generalmente que han tenido mucho ahí en el camino. Es uno de los primeros trabajos que hacer antes de aplicar la técnica. Eso. Excelente, excelente, Víctor. Bueno, para un cierre y para dejarlos a todos pensando. Bueno, como para ser respetuosos, ya que nos pasamos 10 minutos, los invito a, si quieren, vamos a sacar una foto de finalización de encuentro, si quieren prender sus cámaras. A ver, vamos a esperar que vayan abriendo ahí las cámaras, que vamos, tenemos como varias pantallas. Bueno, vamos ahí con una primera sonrisita. Ahora vamos con otra.
Perfecto, y tenemos una tercera más. Bueno, pero ya en la tercera no tengo, hay camaritas prendidas, ya son todas las camaritas que están apagadas, así que con 2 ya hemos salido todos. Bueno, agradecer la presencia de los docentes, sus intervenciones tan acertadas y el compromiso de los estudiantes en participar y ser tan activos con las consultas. Y como siempre los vamos a estar esperando en el próximo encuentro para que bueno, juntos podamos seguir construyendo. Como dijo Víctor, venimos todos a aprender acá, a enriquecernos y de esa manera poder ofrecer una mejor calidad en el trabajo que realizamos de manera cotidiana a nuestros consultantes. Así que bueno, les dejo a todos unas muy buenas noches y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Víctor. Chao, Buenas Paola. noches. Camila, a todos. Muchas gracias. Verlos de verdad, gracias. Chao, chao. Gracias a la profesora Camila, a la profesora Sara, que han estado atentas ahí atrás de la pantallita también.